Buenos días, este es un video para sexto B. Recuperamos ideas en torno a alegoría. Habíamos repasado un poco lo que significaba la metáfora, ¿sí? Y su vínculo con la alegoría. Así que vamos a hacer con una definición básica. La alegoría es cualquier creación, ¿sí? Y digo cualquier creación porque puede ser desde un cuadro hasta una canción, un poema, una novela, una obra de teatro, ¿sí? Entonces, es cualquier creación en la que se presenta una cosa que representa a la otra. Voy a ponerles como ejemplo las parábolas de Jesús en la Biblia. Sí saben que Jesús para los cristianos es el Hijo de Dios y para los judíos fue un gran profeta que tenía esta costumbre de hablar por medio de parábolas. Y las parábolas, esos cuentos que Jesús compartía con quienes lo seguían, usaban el lenguaje alegórico, ¿sí? Esto de decir una cosa que representa otra. Una parábola muy famosa es la parábola de el hijo pródigo o la parábola de el padre misericordioso, ¿sí? Que quiere simbolizar el padre misericordioso a Dios y en el hijo pródigo a todos nosotros cualquiera, los que nos equivocamos, los que ofendemos a nuestros padres, los que peleamos por una herencia sin ver que lo primero en una familia es el amor. Así que esas imágenes, padre, hijo, simbolizan a Dios, simbolizan a todos los hombres que tenemos defectos y errores, y ese es el lenguaje alegórico. Es una forma de hablar, es una forma de decir algo, pero que representa una idea mucho más profunda, ¿sí? Bueno, para quienes se quedaron un poquito como colgados con esta idea, les voy a dar metáforas muy sencillas, como cuando estamos por allí y decimos estoy muerta, y no estoy muerta, significa que el día fue larguísimo, que trabajé muchísimo, o digo estoy detonada, y no, la verdad que no me explotó una bomba en el auto, ni una bomba en la entrada del edificio, pero simboliza, significa, representa y compara todo el cansancio que yo tengo, el dolor de cabeza, la espalda. ¿Sí? Usamos esa imagen, comparación, esa metáfora, la metáfora de decir estoy detonada. Y la verdad es que no estoy detonada. Te tendría en una sola imagen que es la detonación, resumo mi dolor de cabeza, dolor de espalda, cansancio, no tengo más ganas de respirar, me duermo parada. Bueno, toda la rotura física que tengo después de un día de cansancio. Eso por un lado. Por otro lado, quiero que tengamos en cuenta que la alegoría siempre van a ser ideas representadas a través de imágenes. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver son imágenes. No a veces imágenes patentes, porque de hecho en literatura las imágenes nosotros las vemos a través de las palabras, ¿sí? Entonces, de alguna forma, bien digo, cuando yo uso la palabra detonada, ustedes imaginan una bomba, imaginan calor, explosión, ¿sí? Entonces es una imagen, pero que va más allá y que lo que busca transmitir es un trasfondo intelectual, ¿sí? Las alegorías, el lenguaje alegórico siempre fue usado por la filosofía, por la teología, por la literatura, para transmitir ideas mucho más profundas, que con las palabras literales no se pueden transmitir, y por eso se buscan estas imágenes, ¿sí? No quiero cansarlos mucho, y quiero ir puntualmente a la tarea de hoy, que es una tareita, un ejercicio muy sencillo, de la mano de Kafka, que consiste en ir viendo estas imágenes que van apareciendo en la novela, ¿sí? Antes de ir a Kafka, quisiera compartir con ustedes dos definiciones de alegoría muy jugosas y muy lindas para mi gusto. Una definición de alegoría es del Diccionario de Filología de Herder, ¿sí? Es una muy prestigiosa editorial de filosofía, filología y pensamiento. Dice así: los antiguos basaban la interpretación de los textos en el método alegórico, ¿sí? El método alegórico es este método que busca las metáforas y las imágenes. Repito, los antiguos en la interpretación de textos se basaban en el método alegórico, como aquel que quiere descubrir más allá de la literalidad del texto las verdades permanentes. Entonces,
Cuando nosotros hagamos lectura alegórica, vamos a ir buscando imágenes, metáforas, representaciones, de alguna forma también símbolos, comparaciones, siempre imágenes, ideas abstractas para ver más allá, para ver debajo de esos textos otras verdades permanentes. Por eso la metamorfosis de Kafka va a ser mucho más que la historia de un hombre que una mañana se despierta convertido en un insecto, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente a la tarea de hoy, que es procurar explicar determinadas metáforas que van apareciendo en la metamorfosis de Kafka. Les voy a mostrar mi libro, ¿sí? Es esta edición de Orión, ¿sí? Que es una editorial que logró los derechos austriacos de la novela de Kafka, ¿sí? Austriaco de origen alemán, vamos a poner al nuestro autor también, ¿sí? Un poeta, ¿sí? Un escritor, autor del expresionismo alemán, que se destacó en la literatura universal. Fíjense que mi tapa no es una edición inocente. Miren nuevamente, están Kafka y Borges, ¿sí? Y dice, bueno, el autor, el título, Franz Kafka, La Metamorfosis, y acá dice Jorge Luis Borges, un discípulo, palabras de un discípulo de Kafka. Y eso es lo que a mí me interesó cuando lo compré, porque en realidad tengo varias metamorfosis. Me interesó la impresión de Borges acerca de este autor austriaco-alemán, ¿sí? O alemán de origen austriaco. En esa época no estaban muy bien definidas esos estados. Ustedes lo saben más que yo. Entonces, comenzamos por el principio, por el inicio de la novela, y vamos a ver que la primera imagen que dice es que él se despierta convertido en un insecto. Y yo los voy a llevar a la imagen, que es una palabra muy común que utilizamos en lo común, en lo cotidiano, de decirles al otro es un bicho raro, ¿sí? Comparemos directamente la palabra insecto que aparece en el primer capítulo de la metamorfosis. En vez de insecto pongamos un sinónimo, bicho. Y les hago una pregunta, ¿cuántas veces le han dicho a alguien, ese es un bicho raro? O vos sos un bicho raro, ¿por qué? Porque pensás diferente, ¿sí? Y cuando yo he hecho esta pregunta en el aula, muchas veces me dicen, en la adolescencia, cuando entré a tal colegio me sentí un sapo de otro pozo, un bicho raro. Así que por ese lado va esta imagen. Esta imagen metafórica del insecto. No es solamente que él se haya convertido en un insecto, es que él se estaba sintiendo raro, extraño, un extranjero, en su propio mundo, adentro de su propia casa. Seguimos avanzando y yo les fui preguntando, o les fui poniendo como en una listita, qué podía simbolizar la imagen del trabajo. En mi libro aparece en la página 31. Y si hacemos una lectura de campo semántico, como hicimos con Edipo Rey en cuarto año, vamos a ver que se van a juntar palabras en torno a la imagen del trabajo de Gregorio Samsa, el protagonista de nuestra novela. Y dice así: tengo que soportar martirio, primera palabra. Preocupación, comida irregular, mala. Relación humana siempre cambiante, nunca estable, nunca profunda. Soportar martirio. ¿Sí? Y si usamos nuestra lectura más allá, nuestra lectura metafórica, vamos a poder ver que ese martirio, nunca estable, irregular, nunca profunda, nunca honda la relación, es decir, que no tiene amigos, no tiene una novia. El trabajo de Gregorio tiene una lectura metafórica de sometimiento, de aplastamiento, de martirio, de esclavitud, de tortura. Pongan las palabras que quieran, pero hagan una lectura de ese trabajo. Ese trabajo, esa labor, esa ocupación. Era empleado Gregorio Samsa. Viajante, ¿recuerdan los que van con una libretita por los negocios levantando los pedidos? ¿Sí? Y les voy a apuntar otra metáfora u otra imagen metafórica, que es
cuando en mi edición dice, el día que haya reunido el dinero necesario para pagarle la deuda de mis padres. Él va a pagar una deuda de dinero que él no contrajo. Y esta cuestión del peso de que cuando yo reúna el dinero para pagar la deuda de mis padres, puede significar, metafóricamente, una mochila. ¿Sí? Él lleva sobre sus hombros la mochila de la deuda de otro, de la deuda de sus padres. Entonces, vamos a detenernos en estas tres, y yo sé que en la lista de la tarea puse un poco más, en la lectura metafórica, en esto de yo digo esto, pero en realidad hay una idea más profunda bajo las palabras que estoy pronunciando. Entonces, cuando Kafka dice que se despertó convertido en un insecto, en un bicho, nos está diciendo algo mucho más profundo. Y sobre todo, si esta lectura la hacen adolescentes, que están tratando de descubrirse y que muchas veces hasta con su propio cuerpo se sintieron raros, extraños, creciendo, que les dolían los hombros, que les dolían las rodillas. Las mujeres, que les dolía el vientre porque esos ovarios se estaban inflamando, ¿sí? O las hormonas. Entonces toda esa rareza, toda esa transformación es metáfora, ¿sí? Es representación de una idea mucho más profunda que el cuentito fantástico que dice que Gregorio se despertó un día convertido en algo parecido a un escarabajo. Es mucho, mucho más profundo. Y los sentimientos de Gregorio en torno a su trabajo, a su padre, a su madre, a su hermana, a su familia, son muy, muy hondos. Y están muy, muy vinculados con la edad que ustedes están viviendo. Un detallito más para no alargar esto, que yo sé que a veces me extiendo. Hay algunas traducciones del alemán, obviamente, ¿no? Que no eligen la palabra metamorfosis para el título de la novela de Kafka. Eligen la palabra transformación. ¿Sí? Transformación. ¿Sí? La forma que cambia. ¿Estamos? Entonces, si bien sí es una novela breve, que puede ser catalogada dentro de la narrativa fantástica, nosotros vamos a aprovechar la riqueza de la novela para comenzar a ejercitarnos y hacernos expertos en el lenguaje alegórico, en la lectura alegórica. Esto lo comparto y lo podemos hacer todos los que tenemos el libro físico y también los que usamos el PDF en el archivo que yo adjunté hace unas clases anteriores a esta. Y para los que no tengan el libro, recuerden que siempre podemos recurrir, miren acá, a ver si focalizó, en la pizarra está nuestras muy amadas fichas, fichas de autor, ¿sí? O el fichaje académico. Recuerden siempre consignar organizadamente autor, obra, ciudad, editorial, año. Y las citas, estas citas que yo puse en la pizarrita también son muy, muy intensas y van unas páginas adelante de lo que hoy hablamos. Estas son orientaciones. Yo me muero por estar junto con ustedes hablando de Kafka. Ya reservé el Zoom para la semana que viene, luego publicaré el horario que nos van a asignar para podernos encontrar en una videoconferencia. Saben que amo la literatura y bueno, y a los que les resulte un poquito pesado, solo les pido una dedicación y una oportunidad, ¿sí? Para la poesía y para la expresión de tanto misterio interior que hay en el corazón humano, en el alma humana, en la de todos los que habitamos este planeta, que hoy necesita ser curado y cuidado. Les mando el beso más grande que se pueda desde este jueves soleado, está saliendo el sol, ¿sí? Bueno, un abrazo gigantesco, muy grande, ¿sí? Los atesoro. Chao Sexto, los quiero hasta que nos volvamos a ver.